estaremos hablando de la relevancia del consumo de proteína y para ello contamos con la participación de Clara Lucía Valderrama, nutricionista dietista e integrante del Consejo Consultor de Dietistas de Herbalife Nutrition, y el doctor Carlos Ulloa, médico deportólogo, integrante del Consejo Consultor de Nutricionistas de Herbalife Nutrition. Carlos, bienvenido. Hola, muchísimas gracias por conectarse en el día de hoy. Estamos muy orgullosos de poder hacer parte de esta gran compañía y poder dar algunos tips sobre la nutrición a nivel integral para nuestro organismo. En el día de hoy estaremos la doctora Clara Lucía Valderrama, nutricionista, y Carlos Ulloa, que soy yo, médico deportólogo, hablándoles sobre un tema muy importante. El tema que vamos a tratar hoy es la proteína. La proteína, que es uno de los macronutrientes más importantes para la nutrición integral de nuestro cuerpo. Lo primero que debemos saber es, ¿qué es la proteína? La proteína viene del griego proteos, que es lo principal, que es la estructura de muchos de los tejidos de nuestro cuerpo. Y no solamente de la estructura, sino de las funciones que realiza nuestro cuerpo a lo largo del día. Transporte de oxígeno, enzimas, metabolismo e incluso realizar la transformación de la energía para poder llevarla a todos los órganos que funcionen adecuadamente y poder realizar todas nuestras funciones de una manera adecuada. La proteína se encuentra en casi todos los tejidos del cuerpo y ocupa más del 50% del peso seco de la célula. Además, cuando pesamos nuestro cuerpo totalmente, pesa aproximadamente el 15% del peso total del cuerpo. Recordemos que entre el 65 y el 70% está contenido de agua. Y su composición es de carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. La combinación de estos cuatro elementos hace que se formen los aminoácidos. Los aminoácidos son 20 los que utiliza el cuerpo humano y van a formar secuencias que van a formar esta primera estructura primaria, que es la que está arriba, que es la secuencia de cada uno de los aminoácidos que va a dar la información necesaria para saber qué tipo de proteína es. Una vez esta secuencia está formada, se forman estructuras un poco más grandes que pueden ser en hélice o en hojas plegadas, que van a darle estructuras distintas y funciones distintas a estas proteínas. Luego se forman estructuras mucho más grandes, que ya pueden ser estructuras globulares, que son casi siempre las proteínas que van a ser parte de la formación de funciones enzimáticas o de funciones endocrinológicas, y las estructuras fibrosas, que son las que van a ser realmente parte de los tejidos. Y estas van a formar a su vez estructuras mucho más grandes, cuaternarias, que van a formar ya los tejidos como tal, ya tejido óseo, piel, músculo, ligamento, tendón, que cada uno va a tener una función distinta, una estructura distinta y una conformación distinta para poder lograr esta función adecuada dentro del organismo. Cuando nosotros tenemos un déficit en las proteínas, vamos a provocar que la masa muscular se disminuya, que tengamos una mayor probabilidad de presentar alguna lesión y también vamos a sentir que nuestro cuerpo se va a fatigar de una manera muchísimo más fácil. Si nosotros consumimos proteína a lo largo de todo el día y alimentamos nuestro cuerpo de una manera adecuada, tanto antes como durante, como después de realizar actividad física y a lo largo de todo el día, vamos a ver cómo nuestro rendimiento, no solamente el deportivo, sino el rendimiento en todas nuestras actividades diarias, va a poder mantenerse, va a poder estar de la mejor manera. Y además, si realizamos entrenamiento físico o realizamos algún tipo de deporte, podemos ver cómo los resultados deportivos van a mejorar de alguna manera. Cuando nosotros hablamos de proteína, buscamos también que nuestros músculos estén muchísimo más
fuertes, que tengan muchísima más capacidad para poder realizar esta actividad. Y esto nos lo muestran algunos estudios, por ejemplo, este que se realizó en Inglaterra, que muestra que el entrenamiento de la fuerza acompañado de una proteína de alta calidad y de un origen adecuado para poder realizar los ejercicios, podemos hacer que nuestro cuerpo aumente esta masa muscular, que los músculos aumenten el diámetro del músculo y así poder realizar estas actividades con una manera mucho más eficiente y una manera muchísimo más práctica para poder realizar de una mejor manera todas las actividades diarias, el entrenamiento y el deporte que realicemos. Si nosotros entrenamos nuestro cuerpo y consumimos proteína de una alta calidad, podemos lograr mejorar la fuerza, podemos mejorar la potencia y además aumentar la masa muscular. Cuando nosotros consumimos proteína, también podemos ayudar a que el cuerpo pueda controlar de alguna manera el porcentaje de grasa. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos un aumento en el consumo de la proteína, pero con una disminución en la cantidad de calorías a lo largo de todo el día, podemos ver cómo aumenta la masa muscular y disminuye el porcentaje de grasa haciendo un control de peso adecuado. Siempre que nosotros consumimos alimentos, debemos buscar que la incorporación de alimentos sea lo suficientemente adecuada para que esta ingesta con la transformación que sufren todos los procesos metabólicos del cuerpo, que se llama degradación, no sea mayor a lo que estamos consumiendo. Cuando nosotros consumimos la suficiente cantidad de macronutrientes y de proteína a lo largo del día, la degradación va a ser mejor, vamos a poder construir más masa muscular, vamos a poder reparar de una mejor manera todos los tejidos y vamos a poder tener un funcionamiento muchísimo más adecuado. Un ejemplo de esto es un estudio que se realizó en la Universidad Macalester en Hamilton, Ontario, en Canadá, que muestra que durante 12 semanas se realiza un entrenamiento a través de control de la ingesta de calorías con una gran cantidad de proteínas y bajo consumo de calorías, con un entrenamiento de la fuerza muscular, buscando disminuir el porcentaje de grasa y aumentar la masa muscular. Para tener una mayor disponibilidad proteica a lo largo del día, debemos poder tener una cantidad de aminoácidos esenciales adecuados para poder hacer esta síntesis proteica muscular a lo largo del día. Para poder hacer que esto sea eficiente, debemos que pueda construir músculo, que se llama un efecto anabólico, debemos tener una cantidad de aminoácidos esenciales suficiente. Que la proteína sea de alta calidad, dice que contiene la mayoría de los aminoácidos esenciales para poder hacer esta síntesis proteica muscular de una manera adecuada. Además, si combinamos esta proteína con carbohidratos, vamos a tener una mayor disponibilidad de esta proteína, va a poderse absorber de una manera más rápida en el tracto digestivo y así poderla incorporar a los tejidos de una manera muchísimo más adecuada. También es importante que la hora de la ingesta de las proteínas sea constante y adecuada para poder tener una disponibilidad mayor de esta proteína a lo largo del día. La doctora Clarita nos lo explicará más adelante con una manera muchísimo más clara. La ingesta de proteína es importante tener horarios en las comidas. Debemos consumirla no solamente al desayuno, al almuerzo y a la cena, sino también entre las comidas. Debemos consumir proteína por lo menos entre 4 y 5 veces al día. Y esta dosis de proteína no debe ser mayor a 20 o 40 gramos, de 20 a 40 gramos por dosis. ¿Por qué? Porque el cuerpo no es capaz de absorberla, el cuerpo no es capaz de incorporar
al tracto digestivo y pasarlo a la circulación en cantidades mayores. Por eso no hay que pretender consumir la proteína en una sola ingesta, sino hacerlo a lo largo del día en varias ingestas permanentemente. Cuando realizamos también ingestas de proteína antes del entrenamiento, durante el entrenamiento y después, vamos a lograr un perfil anabólico hormonal. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a ayudar al cuerpo a que continúe construyendo de manera adecuada músculo, que continúe reparando de manera adecuada los tejidos que estamos utilizando durante nuestra actividad, y así, combinado con el entrenamiento tanto de fuerza para aumentar la masa muscular como el entrenamiento de resistencia para ayudar a que el cuerpo se recupere muchísimo más rápido, vamos a poder mantener la parte anabólica muchísimo más activa y que la destrucción, que es la parte catabólica, no nos afecte ni en nuestro rendimiento ni en la construcción de músculo. Otro tema importante es que cuando nosotros consumimos proteína a lo largo del día, vamos a poder mantener un nivel de saciedad adecuado, reduciendo el apetito y reduciendo las necesidades de estar consumiendo otros alimentos a lo largo del día. Si nosotros mantenemos los niveles adecuados de proteína de consumo a lo largo del día, vamos a poder reducir nuestro apetito y vamos a reducir la cantidad de calorías que vamos a consumir a lo largo del día. Si nosotros no hacemos actividad física durante el consumo de la proteína, que estamos nosotros a lo largo del día consumiendo proteína, y no lo combinamos con algo de actividad física a lo largo del día también, por lo menos hacer entre 30 o 60 minutos, entre una hora más o menos aproximadamente, 4 o 5 veces a la semana, no vamos a lograr los beneficios tanto en el rendimiento deportivo como en la construcción de músculo. Y para esto también es fundamental el descanso. Si nosotros consumimos proteína, realizamos actividad física y descansamos de una manera adecuada, aproximadamente 8 horas en la noche, lograremos reparar todos los tejidos que hemos gastado durante el día en nuestras actividades diarias, en nuestra actividad física, en nuestro deporte, y podemos al día siguiente estar con la misma energía, la misma capacidad para poder continuar realizando de una manera adecuada nuestras actividades. Cuando somos adultos jóvenes, nuestra cantidad de proteína es mayor la que debemos consumir a cuando somos adultos mayores. A medida que va avanzando la edad, va disminuyendo un poco nuestros requerimientos en cantidad, pero no en calidad ni en frecuencia. Entonces, lo único es que en la medida en que va pasando los años, la cantidad de proteína va a ser un poco menor, pero debemos seguirla consumiendo a lo largo del día por lo menos 4 o 5 veces. Un estudio realizado en Canadá muestra que mujeres con sobrepeso que consumen como fuente proteica la caseína hacen un aumento de la lipólisis nocturna. ¿Qué quiere decir eso? Que van a oxidar las grasas, que es que van a tomar la grasa que está adentro de las células adiposas debajo de nuestra piel y va a ayudar a disminuir el porcentaje graso. O sea, vamos a tener un control de peso mejor si la fuente de proteína que utilizamos en mujeres con sobrepeso es la caseína. Cuando hablamos de rendimiento deportivo, cuando hablamos de personas que entrenan, que hacen mucha actividad física, que tienen mucho desgaste físico a lo largo del día, es importante utilizar la proteína como fuente de recuperación post ejercicio o post actividad. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos actividad física, destruimos proteínas en el músculo, destruimos proteínas en la fibra muscular, y lo que hace el cuerpo después de terminar la actividad deportiva es tratar de recuperar esas fibras rotas durante la actividad deportiva. Normalmente nosotros, cuando hacemos ejercicio,
La contracción de cada uno de nuestros músculos rompe puentes de unión en las fibras musculares que hace parte normal de la actividad deportiva, de la actividad física, y el consumo de proteína post ejercicio nos va a ayudar a aumentar la capacidad de recuperar ese músculo y poder hacer una síntesis muscular proteica adecuada, disminuyendo el catabolismo, lo que hablábamos, la destrucción del tejido muscular. Este efecto estimulador de la síntesis proteica en el músculo es muchísimo mayor cuando terminamos de hacer la actividad física. Entonces, debemos consumir la proteína tan pronto terminamos de hacer nuestra actividad. ¿Qué tanto tiempo tenemos para consumir esta proteína? Aproximadamente de 30 a 60 minutos. Una vez terminamos nuestra actividad física, estiramos, nos hidratamos y consumimos una proteína para ayudar al cuerpo a recuperarse adecuadamente. Cuando hablamos de proteína es muy importante hablar de la escala del hambre. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos muy hambrientos, en la parte roja de arriba, vamos a querer comer más de lo que necesita nuestro organismo. Por eso es muy importante no llegar a estos niveles rojos de sensación de hambre muy alta, sino simplemente cuando nosotros ya estamos con algo de hambre, sobre todo eso pasa antes del almuerzo y antes de la cena, debemos es hacer la merienda. Y la merienda debe contener proteína para poder controlar la saciedad y mantener de una manera adecuada los niveles de proteína a lo largo del día. Si nosotros estamos ligeramente hambrientos, vamos a consumir muchísimos menos alimentos, alimentos más saludables, con poca cantidad o con la cantidad necesaria que realmente necesita nuestro organismo, y debemos consumirla en una ración adecuada para quedar satisfechos, no para quedar llenos ni completamente repletos, que también esto va a hacer que tengamos una inadecuada alimentación a lo largo del día. A lo largo del día debemos estar siempre entre la zona amarilla y la zona verde. Nunca debemos llegar a zona roja. La mejor manera de poderlo hacer es partiendo nuestras comidas, consumiendo de 4 a 5 veces proteína a lo largo del día y así poder tener esa sensación de estar satisfecho sin estar tan hambriento a lo largo del día. Por eso es muy importante diferenciar entre la saciedad y la llenura. Doctora Clarita, ¿cierto? Confírmame si es mejor estar con una saciedad adecuada que con una llenura. Porque cuando uno siente que está satisfecho, pero no está completamente lleno, es mucho mejor. Entonces, si nosotros consumimos proteína a lo largo del día y lo hacemos de una manera adecuada, vamos a poder estar satisfechos y no llenos. Gracias, doctor Ulloa. Es un gusto para mí estar aquí compartiendo este espacio contigo y toda esta información con respecto a tu pregunta. Definitivamente es mejor estar con una sensación de saciedad y no llenos totalmente, porque eso nos hace sentir como agobiados, cansados, indispuestos, y es mejor distribuir los alimentos durante el día, porque definitivamente sabemos que la proteína es importante, tú lo recalcabas, tanto para la composición corporal, para la actividad física, en cada una de las etapas de la vida y en cada momento del día, y eso hace que entendamos que como es tan importante, debamos incluirla en varios momentos durante el día, porque a veces cometemos un error muy grande. Hay muchas personas que cometen el siguiente error y es tratar de consumir casi que toda su proteína en un solo tiempo de comida. Entonces es como vemos en este estudio, que nos damos cuenta acá que como que la porción de proteína se concentra en una sola comida, que tú lo mencionabas, lo ideal es que sea entre 20 y 40 gramos de proteína por tiempo de comida, o sea, que tenga una mejor distribución, como lo vemos en la primera imagen, que tengamos una distribución a lo largo del desayuno, el almuerzo y la cena con una cantidad que nuestro cuerpo sea capaz de asimilar y de procesar. Muchas
personas se han acostumbrado a tener muy bajo consumo de proteína en la mañana y muy alto consumo en una sola comida. Y eso hace que nuestro cuerpo no sea capaz de aprovechar y de sintetizar realmente y de utilizar esa proteína como realmente la necesitamos. Entonces yo quiero enfatizar, ya aprovechándome de la información que has compartido de esa importancia de la proteína, en cómo vamos a hacer para incluir esa proteína a lo largo de nuestro día. Entonces, si nos demos cuenta en esta imagen, mi recomendación, y es lo que queremos que todos empecemos a hacer de ahora en adelante, es incluir una porción de proteína en cada uno de esos tiempos de comida. Entonces, en el desayuno, en el almuerzo, en la cena, pero aquí hay una cosa bien importante, porque nos acostumbramos siempre como a hablar de 3 comidas principales y queremos llevarlos a ustedes a entender la importancia de los refrigerios y de cómo incluir proteína en esos refrigerios. Esto yo sé que muchos dirán, pero no es lo mismo para mí o para mi vecino o para el que apenas está empezando a entender este proceso. Esto es un proceso individual y muy seguramente algunos me dirán, no, yo no quiero incluirlo en el refrigerio de la mañana, pero lo que queremos es que cada uno entienda que de acuerdo a su actividad, su género, su composición, empiece a entender la necesidad de incluir estos refrigerios. ¿Qué es lo que queremos también? Entender cuál va a ser esa forma de incluir esa proteína en esos refrigerios o en esas comidas principales, que a veces no sabemos, y lo primero y la primera tarea que yo siempre dejo es empecemos a identificar cuáles son esos alimentos o esas bebidas o esos alimentos que podemos incluir en esos tiempos de comida, tanto en desayuno, refrigerios y comidas principales. Entonces, ¿qué va a hacer? Llevar a la recomendación que nos estaba dando el doctor Ulloa al inicio, que es consumir proteína de 4 a 5 veces al día, ¿cierto? Y eso quiere decir que tengo que hacer mi tarea de revisar cuáles son esos alimentos o productos que estoy consumiendo que contienen la proteína y llevarnos a entender esa sensación de saciedad de la que estábamos hablando también en la escala del hambre, ¿no? Entonces, lo que hago es que cuando yo incluyo esta proteína en los refrigerios, voy a llegar con menor sensación de apetito o de querer comerme, o en esa frase que decía en esa escala del hambre, muriendo del hambre en la siguiente comida. Entonces, mejorar esa sensación de saciedad a lo largo del día, no esperar solamente en un solo tiempo o en un momento, sino que lo hagamos. Para esto quiero que definamos qué es un refrigerio. Son esos alimentos que consumimos entre las comidas. Y quiero que veamos esta definición de la Academia de Nutrición y Dietética de los Estados Unidos. Y es que cuando nosotros hacemos estos refrigerios de manera cuidadosa, seleccionando bien, porque no es comer por comer, sino saber escoger, que es lo que queremos llevar este mensaje, es la oportunidad. Yo el refrigerio lo veo como la oportunidad de incluir nutrientes y alimentos que realmente me aporten los nutrientes que yo necesito en ese momento. Me van a dar como ese impulso de energía en la media mañana o en la media tarde, y lo que van a hacer es ayudarme a mantener esos niveles de glicemia durante todo el día para que yo me mantenga activo y con energía, ¿cierto? Y lo que más me gusta es que voy a llegar a la siguiente comida sin esas ganas de comerme todo lo que me pongan por delante, sino que llegue realmente con el apetito controlado y sea capaz de seleccionar de manera adecuada los alimentos que voy a consumir en la siguiente comida. Por eso es que también la Academia de Nutrición y Dietética dice que los refrigerios bien seleccionados me van a contribuir a mejorar la formación de hábitos en alimentación. ¿Qué contendría un refrigerio nutritivo? Entonces veamos aquí, nuestro protagonista del día de hoy, que es proteína, y también carbohidratos. ¿Por qué? Porque necesito carbohidratos que me aporten esa energía y esa fibra, como el doctor Ulloa lo decía, también para esa utilización de energía y para poder realmente que la proteína cumpla su trabajo. Y la proteína por ese factor importante del control del apetito, que me va a ayudar a generar una mayor sensación de saciedad. Entonces, cuando yo tengo claro el concepto, pues me queda mucho más fácil seleccionar cuál va a ser ese alimento que voy a consumir o a incluir. Entonces, quiero que veamos acá el contenido de nutrientes de algunos refrigerios. Y aquí quiero que cada uno piense cuáles son esos refrigerios que generalmente consumimos o que tradicionalmente hemos consumido. Y cuando sabemos que consumimos, investigar un poquito más allá
qué aporte de nutrientes tienen esos refrigerios. Generalmente relacionamos que el refrigerio tiene que ser algo para masticar, pero vean que tenemos opciones que sean bebidas, y sobre todo cuando la temperatura está alta y cuando queremos tomar algo refrescante, que sea algo refrescante, pero que también me esté aportando o proteína o los nutrientes que necesito en ese caso. Entonces, veamos, podemos tener una bebida con proteína que me esté aportando 70 calorías, 15 gramos de proteína, pero si lo comparamos con lo que tradicionalmente consumimos, o un sándwich, o un croissant, o algo más típico como una empanada que podría estar en el rango de estos dos productos que tenemos acá en el medio, pues su aporte de calorías y de energía va a ser mucho más alto, y el de nutrientes que necesitamos pues no va a ser tan esencial, sino que vamos a estar consumiendo otros nutrientes con más calorías que lo que van a hacer es no ayudarme realmente en ese proceso que necesito de mantener esa adecuada composición corporal. También tenemos el ejemplo de la barra con proteína, que volvemos al punto de hablar de la proteína dentro de estos refrigerios, que son productos que podemos consumir de manera muy práctica, prepararlo o consumirlo de manera muy práctica, pero que me estén aportando este nutriente que estamos hablando hoy, que es la proteína, que nos va a ayudar a dar esa sensación de saciedad. Tenemos muchas opciones para consumir, para elegir, para seleccionar y para llevar a nuestra alimentación diaria, que como siempre les digo, pues la variedad es lo que hace que tengamos una muy buena alimentación y nutrición, y es empezar a entender cómo hacemos ese proceso de seleccionar, pero ver todas las opciones que tenemos. Esta era la información que teníamos para ustedes. Realmente, como siempre, me encanta compartir este espacio con el doctor Carlos Ulloa, poder llevarles información a ustedes y tener, por supuesto, este estilo de vida activo y saludable que todos queremos. Doctora Clarita, muchísimas gracias por esta información. Realmente nos queda muy claro de cómo debe ser el consumo de la proteína a lo largo del día. Muchísimas gracias a todos por estar conectados y esperen noticias sobre nuevos productos que llegan a Colombia en este 2022.